Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, se había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta es: ¿eres Elías o Juan o alguno de los profetas? Pero enseguida Jesús los interpela directamente: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta viene de los labios del apóstol Pedro. Responderá: el Mesías de Dios. Mesías es una palabra hebrea. En griego se dice Christos. En castellano, ungido. Jesús es el ungido de Dios, o sea, aquel sobre quien Dios ha enviado su Espíritu, ungiéndolo con su fuerza para que lleve a cabo su misión. El breve diálogo que hoy hemos escuchado termina con el anuncio de su muerte y de su resurrección. La pregunta se nos repite periódicamente: ¿quién es Jesús para nosotros? Claro que sabemos quién es, pero tenemos que refrescar con frecuencia esta convicción, pensando que si de veras nuestra vida está orientada hacia Él, si lo aceptamos no solo en lo que tiene de maestro y médico milagroso, sino también como el Mesías que va a la cruz. Esto último es lo que les costaba a los apóstoles: aceptar que el Mesías tenía que entregarse a la muerte para luego resucitar. Los apóstoles esperaban una especie de Mesías triunfalista, un general que ganara batallas o un rey poderoso. Pero, ¿quién es Jesús para mí en esta etapa concreta que estoy viviendo? Como a los discípulos, esa es la pregunta personal de Jesús a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para ti? Solamente un amigo se le pregunta: ¿qué piensas tú de mí? Para responder tal pregunta de Cristo hace falta dos condiciones: conocerlo íntimamente, es decir, desde la experiencia de fe, y además amarlo. La pregunta sobre Jesús es inevitable en nuestra vida, porque es el interrogante fundamental sobre nuestra propia identidad cristiana. No es lo mismo saber de Jesús por la historia que conocerlo personalmente como un amigo íntimo. En un maestro de espíritu lo más importante es su doctrina. No es este el caso de Cristo. Lo más atrayente de su persona es que Él vive hoy como ayer. Vive en cada época de la historia, en cada hombre y en el mundo. Vive por su espíritu en la comunidad creyente, en cada creyente, en mí mismo. Por eso la pregunta de Jesús no pierde nunca actualidad. ¿Quién soy yo para ti en este momento de tu vida? La respuesta a esta pregunta está condicionada y es condicionante. Está condicionada por nuestra propia fe.
por nuestra práctica religiosa, por nuestra propia estructura psicológica con sus preocupaciones vitales y sus centros de interés, que son los mismos de las diversas etapas de la evolución personal: infancia, juventud y madurez. Esto requiere de una progresión constante en la fe hasta que la fe llegue a su plena mayoría de edad, para que nuestra idea personal de Cristo sea viva y fecunda, completa y exacta. Y es también condicionante la respuesta, porque Jesús no nos pide una definición de su persona. No está examinándonos de nuestros conocimientos, sino de nuestra adherencia personal. Si confieso a Cristo como Hijo de Dios, su palabra, sus criterios y su estilo de vida me comprometen. Si lo reconozco como Salvador y Liberador del hombre, mi fe ha de colaborar apostólicamente a que la salvación de Dios se haga realidad entre los hombres. Si finalmente proclamo a Cristo como revelador del Padre, entro en el círculo de la paternidad de Dios y consecuentemente en el de la fraternidad humana. La figura del viviente Jesús es extraordinaria, fuera de lo común, compleja, rica, única y original, por ser Él Dios y hombre verdadero. ¿Dónde centrar nuestra atención para poder abarcarla y no perdernos? Los caminos e intentos de aproximación a la persona de Cristo son varios. La teología, la doctrina cristiana, la liturgia, la oración, la experiencia mística, y la vía completa es, junto con todo eso, el Evangelio mismo. Como Pedro, tenemos la respuesta exacta de nuestra fe a la pregunta sobre la identidad de Jesús, pero hemos de añadir la respuesta de nuestra vida para hacer creíble ante el mundo nuestra profesión de fe cristiana. Pues la proyección de la fe en Cristo no se limita a la práctica religiosa, sino que penetra y transforma todos los sectores de la vida: amor y familia, trabajo, cultura, relaciones sociales, para lograr superar todas las situaciones de pecado y marginación, desamor y pobreza. Hermanos y hermanas, ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Cada uno ha de responder con una confesión de fe, pero también esta confesión de fe está condicionada. Confesar la fe en Cristo como Salvador, Señor y Mesías nos compromete a que nosotros nos esforcemos más por conocer su doctrina, dejarnos seducir por su persona, por su vida y su obra.